analizar de otro candidato presidencial que no está muy bien en las encuestas, pero ahora no vamos a hablar de sus números, sino de la peor semana de Harold Mayne Nichols. Se agarró a combos con el papá de Neme y reconoció que le mintió a Pedro Carcuro porque votó por el sí. Había dicho que sí, que no, que nunca te decides. El candidato presidencial Harold Mayne Nichols vivió días turbulentos, turninas y turninos. Primero terminó a golpes con Antonio Neme, el papá del periodista José Antonio Neme, y luego reconoció haber mentido sobre su voto en el plebiscito del 88, admitiendo que apoyó el sí a la continuidad de la dictadura. ¿Qué pasó primero, Sebastián Flores? Vamos a verlo. Tenemos video donde puedo mostrar dónde se... Primero, Harold Mayne Nichols tuvo una pésima semana. Se agarró combo en el Country Club de la Reina con el periodista Antonio Neme, que también fue concejal de Maipú, estuvo metido en el caso Basura, revendió una entrada en el Mundial del 98 en el partido Chile-Italia. Harold lo pilló, lo denunció, perdió la pega, estaba en Canal 13, lo dio por toda la vida, lo vieron, se agarraron a combo, y después Harold Mayne Nichols había contado en entrevista con Pedro Carcuro, en Carcuro La Moneda, donde van en el auto, que había votado por el no. Y resulta que antes había dicho que había votado por el sí. Sí, en una entrevista con Felipe Bianchi, con quien trabajó también en los Panamericanos 2023. Tenemos el video acá, lo podemos ver. ¿Dónde está mi celular? A ver. Sí, claro. Sí, eso es el 88, 89. 88, el voto por el no. Ha votado por el centro, ha votado por la izquierda, ha votado por Piñera, por Bachelet, por Manfred Magnef. Sin embargo, hay otra entrevista que también quiero compartir con usted que plantea un matiz no menor a propósito de aquello. Harold Mayne Nichols, en la tercera entrevista realizada por Felipe Bianchi, que usted conoce, por supuesto trabajó con usted en la organización de los Panamericanos. No voy a quemar las fotos que tengo con Blatter. En la entrevista usted reconoce, sos antiguo portuario y votante por el sí en el año 89. Es cierto que usted votó por el sí en el plebiscito del 89. La historia me enrostra a diario ese grave error. Por eso voto en cada elección, aprendí con hechos el valor de preservar la democracia. Sí, eso es déjeme hacer una pregunta, porque yo también voté en el plebiscito. Y votar por el sí, por el no, lo sitúa en lugares muy distintos. Es difícil que se haya confundido y se haya olvidado. A Pedro Carcuro le dijo que votó por el no, y se lo dice con mucha convicción. Y a Felipe Bianchi le dice que votó por el sí. Iván Núñez poniéndose la capa. Se equivocó, sí, claro. Ocultó la verdad, la dijo a media, porque, le insisto, no es lo mismo votar, voté por, qué sé yo, por Magnifi, por Alvear, y a lo mejor me equivoqué y voté nulo. Pero el sí y el no divide aguas. El sí validaba la permanencia de la dictadura, el no era el cambio democrático. ¿Dónde se equivocó? En votar por el sí. ¿Y por qué a Pedro Carcuro le dijo que votó por el no? Que ahí me equivoqué también. Pues, siempre quedé convencido que había votado por el no, habiendo votado por el sí después de todo lo que pasó. Me equivoqué. Pero, no le entiendo. Usted cuando le da la entrevista a Felipe Bianchi, usted dice, es algo de lo que me arrepiento toda la vida. Sí. Entonces, ¿a Pedro Carcuro le miente o se olvidó de nuevo? Buena pregunta. Dígame la verdad, porque no fue un olvido. ¿Le mintió a Pedro Carcuro? No. Porque si no rectifican... Yo creo que el error de haber votado por el sí me persigue, y eso me hizo decirle a Pedro que había votado por el no. O sea, la vergüenza de haber votado por el sí, por eso mintió en la entrevista con Carcuro. La vergüenza de todas maneras, sí. Y le dice, y por eso, digamos, le mintió a Pedro Carcuro, que usted le dijo voto por el no. Ay, que incomoda igual, me genera incomodidad. Igual. Ay. Oye, candidato, muchas gracias. Qué incómodo. Si tú lo viste, yo también lo vi. ¿Cuántos están incómodos en el chat, turninas y turninos? Es que te pillan mintiendo. Te pillan mintiendo, te apretan en vivo y en directo. Igual Iván Núñez y gran periodista sacando, pero dígame la verdad, candidato, pero dígame la que sí, pero dígame la que no. Bueno, al final Harold Mayne Nichols reconoció que se había equivocado al votar por el sí. ¿Qué les parece esta situación, chicas? Ay, mala semana de Harold Mayne Nichols. Mala semana, pero igual viene arrastrando hace tiempo, hace varias semanas, algunas cositas Mayne Nichols. Recordemos que actualmente hay 70 juicios laborales activos en los cuales él está involucrado completamente, siendo como parte querellada. Como representante legal de la Corporación Santiago 2023. Porque cuando publicamos en Contrapoder este reportaje que se llama el expediente HMN, nosotros en el medio tuvimos acceso a 70 causas activas de un total de 224. Y todo esto empieza a surgir debido a
acoso laboral, despido injustificado, no pago, durante la realización de los Juegos de Santiago 2023. Además que hay un antecedente sumamente fuerte que además se difundió en la prensa de un video de Harold May Nichols pidiéndole a los trabajadores ejercer funciones en un día festivo sin pago. Y le preguntan como, ¿y cuál va a ser el pago? ¿Cuál va a ser la moneda de cambio? Y va a decir que juntos realicemos un trabajo maravilloso para que los juegos puedan ser un gran espectáculo. Y como que los trabajadores, no, pues nada que ver, pues si yo trabajo por recibir algo a cambio, por mi platita. Entonces, esos son algunas de los tropiezos, por así decirlo, los obstáculos de la campaña de Harold May Nichols. No sabía esa yo. Tampoco. Busquen en Contrapoder Chile el expediente HMN y se van a dar cuenta de este reportaje que hicimos en extenso con Contrapoder Chile. Es una investigación muy larga. Oye, ¿y qué opinan? Porque estábamos viendo este clip, digamos, con Iván Núñez apretando a Harold, pero acá en el chat, y les pregunto a ustedes también, dicen ya, se equivocó todo, pero reconoció. Hay gente que votó por el sí y está orgulloso todavía. No, y Piñera, que le hizo campaña al sí, dijo toda la vida que había votado por el no y lo negó hasta la muerte. Le hizo campaña al sí, aparece en los comerciales, onda, sí, y después negó hasta la muerte, literal, que le había hecho campaña al sí, dijo que le había votado por el no, que había hecho la campaña, pero que le había votado por el no. Yo creo que hay un reconocimiento igual, o sea, una persona puede equivocarse, el tema es que también uno con Harold May Nichols le da esa posibilidad de equivocarse, quizás porque tiene otros atributos que son valorados, pues, como que tienen que ver con la selección, entonces hay un cariño distinto. Con Evelyn Matei, que es lo mismo, que sabemos que votó por el sí, que le hizo campaña a Pinochet, que ahora se le da como demócrata, uno mucho más duro, ¿cachai? Con ella, porque son figuras distintas. Pues yo creo que acá influye mucho qué tipo de persona es, y a May Nichols se la va a perdonar rápido. No van a salir los demócratas a decirle como, ¡ay, tú, pinochetista! No va a pasar. Es que yo creo que también se debe a que no ven a Harold May Nichols como un contrincante fuerte. También no es un peligro para la izquierda tampoco, ni para la democracia, ni para nada. Es un caballero buena onda, nomás que le gusta el fútbol. Agarra combo. Que se agarra buena onda. Eso, porque repasemos un poco la semana negra de Harold May Nichols. Estamos hablando recién del video que vimos con Iván Núñez, donde admitió haber mentido sobre su voto en el plebiscito, pero también el 29 de octubre, o sea, reciencito, May Nichols y el periodista Antonio Neme protagonizaron una pelea en el Country Club de La Reina. No sé si tenemos algún tipo de video de apoyo mientras les cuento. Neme reconoció haberlo insultado primero y aseguró que el candidato se metió por la ventana y me agredió con combos. ¿Se imaginan a May Nichols? Uno lo ve tan calladito y parece que no tanto. El candidato en tanto admitió el altercado, pero sostuvo que solo me defendí, afirmando que Neme lo había golpeado primero y que le había cerrado la puerta del auto en la cara. Por eso entró por la ventana. Por eso entró por la ventana, contexto, por favor. Y los conflictos entre ellos vienen desde el 88, cuando él denunció a Neme por un delito. Finalmente, May Nichols ofreció disculpas públicas, otra vez reconociendo su error, señalando que no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato presidencial y que lamenta el episodio. La semana más negra de Harold May Nichols puede ser la más luminosa para Johannes Kaiser, que se ve este triple empate. ¿Cómo ven, chicas? Mañana hay debate. ¿Cómo ven ustedes que se vienen estas últimas 2 semanas de campaña? Anatel, ¿cierto? Sí, Archie y Anatel. Oh, no sé, tu parte, Rocío. Yo estoy... No, acá, a ver... los estudios que ven estas cosas, hay muchos estudios, ustedes pueden, hay un millón de papers escritos sobre este tema, sobre la identificación, sobre el tipo de votante. El tipo de votante está súper identificado por facción política, por estrato socioeconómico, por nivel de educación. Así es como se estratifica, no es que así lo quiera decir yo, así es como está y cómo se estudia. Esas son las variables que se toman para poder hacer este tipo de estudios. Y acá hay un voto de disputa, pero es un voto de disputa que queda dentro de la misma derecha, que es un voto de disputa entre Kast y Kaiser y que se va a definir acorde a los elementos diferenciadores que dé cada uno en los siguientes debates. Ese es un voto interno. El voto de Kaiser duro es muy difícil por identificación y por como identidad del voto que se vaya hacia Kast. Pero el voto de Kast no es difícil que se vaya hacia Kaiser. ¿Por qué? Porque el voto de Kaiser no quiere a Kast porque lo encuentra demasiado blando, pero el voto de Kast sí se puede endurecer
y sí puede querer una figura más autoritaria como lo es Johannes Kaiser. Hay otro voto también que es el voto PDG, que PDG es un partido atrapa todo, y como partido atrapa todo está en todas partes. Entonces no tiene una identificación ideológica clara, pero tiende que pasó esto en la segunda vuelta de Boric con Kast. Acuérdense que el voto PDG, gran parte del voto PDG se fue hacia Boric y por eso permitió que Boric ganara. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Entonces ahí tenéis otro traslape. Y el voto Matei es el voto más complejo porque no tiene hacia dónde crecer. Yo creo que Matei va a seguir bajando la encuesta. Ya no tiene hacia dónde crecer. No tiene hacia dónde crecer. No, trató de crecer hacia el centro, de mostrarse como demócrata y en esta última semana dio vuelta todo el discurso, diciendo cosas como que el plan de búsqueda había venganza. Ese tipo de... Que no era justicia, era venganza. Sí, que no era justicia, era venganza. Y ese tipo de declaraciones te sacan de ese centro que trataste la fuerza de tomar. Y hacia la derecha, estos partidos que son de la derecha radical te consideran blanda, entonces tampoco van a votar por ti. Y ahí por eso, el voto de disputa está en la derecha radical, la izquierda ya está definida con su 30% histórico, 35% que va a andar por ahí la primera vuelta, de 35, si saca 40 estamos listas para la segunda, dependiendo de lo que saque Parisi. En la primera vamos a ver qué va a pasar en la segunda. Y Maine Nichols, me cae bien el tío, pero... No, igual que Meo y Artés son candidatos que en este momento no son parte de la discusión pública. Igual yo creo que no sabe controlar su temperamento, porque más ¿Harold? Harold, pues Michael. si lo molesta, perdón, como decía Hugo Chávez, Águila no caza moscas, pues no se va a poder pelear con todo el mundo. Con un ex concejal de la UDI que además estuvo investigado por el caso Basura, que además fue un mequetrefe que estaba revendiendo entrada en un mundial, pues si lo echaron de Canal 13, por eso él lo denunció, si por eso agarró como no tiene que pescarlo. Y en segundo lugar, esto que mienta también es súper poco... Yo sé Harold May Nichols no mueve la aguja, un candidato que va a sacar 2% a lo más. Entonces, entre 2 y 4. Pero yo creo que perdió harta credibilidad entre gente que lo vea como una alternativa de centro. ¿Pero tú crees que le molesta a la gente que vota por May Nichols? ¿Tú crees que le molesta que se ande agarrando combo? No, pero que mienta quizás sí. Es sí, que... Sí, y que se equivocarse... fue por las últimas noticias lo de agarrado combo. Sí, igual fue noticia relevante. Pero... Es que equivocarse no es lo mismo que mentir. Y yo creo que al equivocarse, no sé, decir, no, es que yo creo que esta polera no era azul, era más o menos verde. Pero decir, es que voté por el no y después votaste por el sí, es completamente distinto. Se dio cuenta que yo justificando el tío Michael. No, pero no sé, yo creo que ustedes no conocen a ni un votante de él. Yo no conozco ni un votante. ¿De Harold? Sí. Ninguno. Yo tampoco. Yo tengo un familiar que está pensando en votar por él. Ya, ¿y cómo es ante la persona? ausencia, votó por Boric, no votaría a derecha, no va a votar comunista. ¿Cachai? Como centro-izquierda y que no quiere votar pero comunista. Un voto es el súper marginal. Sí, es marginal. Súper marginal ese tipo de voto. Y esa persona yo creo que vota más ideológicamente que por el personaje, ¿cachai? O sea, porque no tiene representante nomás. Y May Nichols es como una persona simpática, va más por ese lado. No sé, yo creo que esto no va a subir ni bajar. Es que tiene tan poquito que da lo mismo. A mí lo que me pasa, así como en honor al tiempo y los minutitos finales que nos quedan, sí, por favor. Me pasa, por favor, José, apúrate ya, échate una apuradita. Yo creo, y los mantengo, lo dije el jueves pasado, que estos debates son un debate de primaria de derecha. O sea, solamente aquí vemos que quién va a enfrentar a Janet Jara. Simplemente eso. Yo considero que estos debates son solamente para ver las propuestas de Kast, Kaiser y Matei. Entre ellos tres se consideran contrincantes, entre ellos tres se van a empezar a tirar palitos y todos los demás van a estar mirando como espectadores. Incluso creo que, y espero que el debate de mañana sea un poco más encendido. No tan fome, decís No tú. tan fome como el Todo del 13. último. O sea, el del 13 yo creo que como lo que más se rescató es la propuesta de Kast cuando dijo que iba a invitar a los inmigrantes a irse del país y que pagaran su pasaje. Creo que